¿Qué tal, gente de las Cuatro Naciones? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo lunes de responder a las preguntas de los suscriptores unidos. Algunos estarán preguntando qué le sucedió a la cámara. Pues resulta y al parecer la cámara que yo usualmente uso para grabar, que es esta de aquí, pues su batería creo que ya murió. Es decir, ya se descarga muy rápido. Ya había presentado problemas y yo decía, ya la tengo que cambiar, pero lo había estado postergando y ya finalmente pasó. Literalmente yo ayer domingo dejé cargando la batería precisamente para ponerme a grabar hoy, y resulta y resalta que cuando prendo la cámara ahorita me dice que la batería está descargada. Así que ya necesito conseguirle baterías nuevas a mi cámara, por lo que para poder grabar el video del día de hoy estoy utilizando mi teléfono celular. Así que puede que por eso se den cuenta de la diferencia tanto de calidad en el video como pues en la resolución, porque de nuevo estoy usando mi celular, no la cámara con la que usualmente grabo, porque la batería ya murió. Y me tengo que esperar a que me paguen de aquí de YouTube para poder comprar una batería nueva. Pero bueno, lo que a ustedes les interesa, la vera verdad, es las preguntas que se acumularon la semana pasada por parte de los suscriptores unidos. Pero como mi teléfono lo estoy utilizando para grabar, voy a leer las preguntas de la computadora. Así que voy a estar volteando hacia la computadora que está de este lado y ya después responderé las preguntas. Ese es el pequeño cambio en la dinámica. Así que, cortando con la guaguara, comencemos con las preguntas de este lunes. ¡Qué refrescante! Y ya lo saben, empezamos con los suscriptores de Patreon, empezando con Jonathan Urquilla, el cual preguntó: ¿y en el pasado Ba Sing Se y Omashu trabajaban de forma conjunta? ¿Cómo habría sido su ruptura comercial tras la guerra? ¿Hasta qué grado el Rey Tierra Kuei lo habrán manipulado para evitar tener contacto con Omashu? 3. ¿Será que el rey antes de Kuei y las relaciones con Omashu eran por defensa del Reino Tierra contra la Nación del Fuego? Cuarta pregunta: ¿hasta qué punto Omashu fue autosuficiente para soportar la guerra? Y la 5. Al no conocer descendencia de Bumi, ¿crees que se eligió otro tipo de monarquía para la ciudad? Como todas las preguntas fueron con respecto a Omashu, no voy a contestarlas así como primero la primera y la segunda, sino que voy a hablar así a grosso modo de la ciudad de Omashu, empezando por aclarar que todo lo que estoy por decir es mi suposición y para responder las preguntas, pero no hay ningún tipo de información canon con respecto a Omashu, así que todo lo que estoy a punto de decir es lo que yo pienso, lo que yo creo, no es real, no es parte del canon. Pero bueno, habiendo explicado eso, ahora sí hablemos de Omashu. Para mí, la ciudad no era contraria a Ba Sing Se, sino que era como parte del Reino Tierra, era uno de los feudos más importantes de el Reino Tierra, y dado que está ubicado en la frontera del continente, es decir, cerca de los pueblos aledaños al final del continente que después dan a la Nación del Fuego, era una ciudad fronteriza que se caracterizaba por el comercio, era un puerto y una ciudad comercial por tierra, así que claro que tenía mucha importancia tanto política como social en el Reino Tierra, y era lógico que entre Ba Sing Se y Omashu se ayudaran tanto gubernamentalmente como comercialmente, porque eran las ciudades más grandes y más importantes de todo el Reino Tierra. Lo de por qué había un rey en Omashu y el cómo funcionaba esa monarquía ya lo he explicado en videos anteriores, más específicamente hablando en el que hice con respecto a Bumi, que de hecho fue el lunes pasado. Entonces, con respecto a qué tanto sabía el rey Kuei sobre Omashu, la respuesta es nada. De nuevo, no tenemos ninguna información canon, pero sí sabemos que al güey lo tenían dormido y básicamente era un ornamento del palacio. Para entender mejor esta dinámica de qué tan desconectado de la realidad estaba el rey Kuei con el resto del Reino Tierra, les recomiendo que se avienten la película El Último Emperador, que no tiene nada que ver con Avatar, es un peliculón aparte que habla precisamente sobre el último emperador de China y el qué tan desconectado estaba del mundo exterior fuera de la ciudad prohibida. Hagan de cuenta que el último emperador es como vendría siendo Kuei, o sea, el güey no sabía nada. Y con respecto a cómo eligieron a un nuevo rey, pues probablemente fue, ya saben, ya hubiera sido por consenso, por votación, o no sabemos si Bumi tuvo hijos por ahí. De eso sí no hay información.
Así que ahora, banda, pasemos a las preguntas de Ellen Cruz Telles, también suscriptora unida de aquí de Patreon, las cuales son: ¿Aang ha usado la hipersensibilidad o el sentido sísmico? 2. ¿Qué formas de anticipación de movimiento existen o podrían existir, además de la anticipación de la hipersensibilidad de los nómadas aire y el sentido sísmico de los maestros tierra? 3. ¿Qué cosas que aparecen crees que los creadores no harían canon, ni tampoco lo confirmarían, pero ayudan a explicar cosas del canon? Y 4. ¿Qué tanto crecimiento tuvieron los miembros del equipo Avatar de Aang de una serie a la leyenda de Korra? Ok, las dos preguntas principales... Ok, tus dos primeras preguntas tienen que ver con esto de los sentidos ajenos al tacto, que son los sentidos de proximidad. De hecho, es un sentido real que existe. El sentido el sentido de proximidad es algo que existe verdaderamente allá afuera, pero bueno. Tú me preguntas, además de la hipersensibilidad de los nómadas aire y del sentido sísmico, ¿existe la medición de temperatura o regulación térmica? No confundir con la regulación térmica de los nómadas aire, sino que esto es algo que los maestros fuego hacen, que es la capacidad de detectar la temperatura de los que están en una habitación y de bajar o de aumentar dicha temperatura para su beneficio. De hecho, hay grandes maestros fuego que eran capaces de regular su propia temperatura para, de esa manera, ocultar que estaban en algún lugar y no ser detectados, ya fuera por otros maestros fuego o por otro tipo de criaturas o animales. Hace mucho tiempo yo dije que el tema de eso de la separación de los elementos es una ilusión. Se nota bastante en los subcontroles más que en los controles generales, porque muchos subcontroles de un elemento a otro tienen similitudes impresionantes, como por ejemplo la regulación térmica de los nómadas aire y la regulación térmica de los maestros fuego. Pero como tal, un maestro fuego puede sentir la temperatura corporal de otras personas y de esa manera saber qué tan lejos, qué tan cerca y en qué estado se encuentra. Para el agua control no conocemos ningún subcontrol o ninguna habilidad que ubique la humedad o cosas así que del agua control no tenemos ningún registro. Hay muchas cosas, con respecto a tu tercera pregunta, hay muchas cosas que los creadores podrían hacer canon, pero se rehúsan a hacer canon o nunca van a volverse canon, que responderían muchas dudas sobre el universo Avatar, la mayoría de ellos con respecto a la leyenda de Korra. Pero ya saben cómo funcionan esas cosas y creo que nunca lo van a canonizar. Pero creo que lo que más podría ayudarnos a explicar muchas cosas es el tema de Iroh y lo que sucedió con Lu Ten. Y digo que a lo mejor nunca lo vuelven canon porque de volverlo canon creo que no va a ser nada parecido a lo que nos estamos imaginando. Quieren, y algo que ha hecho mucho los creadores, no es dar lo que el público esté esperando, sino algo nuevo, algo diferente, y algo que a veces es difícil de querer, a veces es difícil de amar, así que sí, hay muchas cosas, no podría pensar en una específica ahorita. Y tu cuarta pregunta, la mera verdad, es la pregunta que más duele, porque no sabemos. Del único que tenemos así, los únicos, mejor dicho, que tenemos conocimiento de qué tanto crecimiento abarcaron es Toph y Zuko. Y de Toph, todavía tengo que volver a ver otra vez la cuarta temporada de La Leyenda de Korra para terminar de definir bien qué pedo con Toph. Pero Zuko es el único que sí tuvo un gran crecimiento, se convirtió en la mezcla perfecta entre él y el tío Iroh, es el mejor padre de todo el universo Avatar. Zuko es el único que tuvo un buen crecimiento, porque a Katara le dieron en la madre a todo su desarrollo, y de Sokka y de Aang pues no sabemos mucho, pero por cómo estaba el mundo tras la muerte de Aang, pues el Antonio, si bien le hizo muchas cosas, también la cagó en muchas otras, así que sí, el tema de qué tanto creció el equipo Avatar en una serie a otra, esa es algo triste. Y creo que debería dedicarle todo un video, pero sí está feo. Sí está feo. Así que mejor dejemos las cosas tristes y pasemos a las preguntas de Sebastián Reed, ahora suscriptores unidos de YouTube. ¿Por qué Bumi no ayudó a Iroh cuando fue capturado en Omashu, en el live action? ¿Por qué Bumi a sus 112 años estaba en mejores condiciones que Toph a sus 80 y pico de años? 3. ¿Es cierto que el perdedor de un Agni Kai tiene que raparse la cabeza excepto el moño en señal de derrota? 4. Si la peli de Shyamalan nunca hubiera existido, ¿cómo hubiera cambiado el universo Avatar?
Y 5. ¿Qué hubiera pasado si Kuruk hubiera dicho a todos lo que pasaba en el mundo espiritual? Con tu primera pregunta, creo que el tema del Loto Blanco no va a ser algo que van a descartar, pero puede que no sea algo a lo que van a involucrarse demasiado. Así que yo no esperaría ver al Loto Blanco en esa enorme presencia final como lo vimos en la serie original. No digo que no vaya a existir, pero más bien no le van a dar tanta relevancia diagonal guionazo como si ocurre al final de la serie. No es que no me guste la aparición del Loto Blanco al final de La Leyenda de Aang, solamente siento que en el live action le van a dar un enfoque diferente, así que pienso que de sí ser miembros del Loto Blanco no va a ser como de todos nos conocemos casualmente, sino que va a ser una organización más grande, por lo que puede que Bumi y Iroh en el live action ni se topen los cabrones. Con tu segunda pregunta, puede ser debido, y esto es completamente teoría, a que tal vez Bumi conoce la técnica de la inmortalidad y Toph no. No hay nada, con tu tercera pregunta, no hay nada confirmado de que a huevo cuando pierdes una Agni Kai te tengas que rapar, con excepción del moño. Lo que sucede es que el peinado de Zuko de la primera temporada, y de hecho ya subí un short al respecto sobre eso, es porque había perdido su estatus, había perdido su honor en el sentido de, pues estaba deshonrado, lo habían desterrado, pero el solamente dejarlo con la cola de caballo, no con el moño de la Nación del Fuego, sino con la cola de caballo, era un símbolo de que aún podía recuperar todo lo que perdió porque estaba en su cruzada por encontrar al Avatar. O sea, el peinado de Zuko de la primera temporada es un caso único de, ok, sí perdiste el honor y sí estás jodido, pero todavía lo puedes recuperar. Normalmente cuando en la Nación del Fuego les quitaban el moño era porque de plano ya no había manera de recuperar ni el honor, ni el estatus, ni la gloria que se tuvo en el pasado, y de ahí el por qué se cortaba el pelo. Zuko todavía lo podía recuperar, por eso le dejan la cola de caballo, pero no es algo que hacían todos los que perdían Agni Kais. No estoy del todo seguro, no me sale a ciencia cierta, pero volviendo al pasado y a pesar de todas las malas críticas que tuvo, la verdad es que la película de Shyamalan no fue el mega ultra éxito en taquilla, pero tampoco le fue mal, o sea, no fue un fracaso en taquilla. Al contrario, tantas personas la fueron a ver y la odiaron, que por eso la cancelaron, pero también Nickelodeon se dio cuenta de que los fans de Avatar existían y seguían ahí y queríamos más. Así que de entrada puedo decir que de no haber existido la película de Shyamalan, puede que nunca hubiese existido La Leyenda de Korra, los cómics, las novelas, los videojuegos y en general el universo expandido ajeno a La Leyenda de Aang. Porque de nuevo, cuando termina La Leyenda de Aang en 2008 y 2 años después empiezan los rumores, y un año después empiezan los rumores de un estreno en 2010 de una película de la serie, el mundo empezó a consumir Avatar otra vez y el fandom de Avatar volvió a nacer. Y fue entonces que sale la película, todo el mundo la odia y Nickelodeon decide hablar con los creadores para pedirles una nueva serie y material extendido. Por ende, empezó a salir La Leyenda de Korra y empezaron a salir los cómics de La Leyenda de Aang. El universo se expandió gracias a que Shyamalan revivió momentáneamente al fandom de Avatar con el hype y con la expectativa, solo para cagarse en todo eso con su horrenda adaptación. Así que, una de dos, o no se hubiera expandido el universo Avatar, o hubieran hecho otras cosas, tal vez no una nueva serie, sino más bien concentrarse en hacer películas de La Leyenda de Aang. Número 5. Esto es algo que dicen en el segundo libro de Kyoshi. Si Kuruk hubiera contado a alguien lo que pasaba en el mundo espiritual, lo hubiesen querido ayudar y hubieran muerto, o por lo menos compartido el destino de Kuruk. Kuruk murió joven porque su espíritu se desgastó, porque su alma se fue corrompiendo al grado de que eso terminó dañándolo físicamente. Kuruk por muchos años fue un muerto en vida, que lo único que lo mantenía, literalmente lo dice en el libro, caliente, era el alcohol, las drogas, la fiesta, porque era lo único que lo volvía a sentir humano. O sea, él tenía que hacer cosas ultra extremas para poder sentirse humano de lo dañado y puteado que estaba su espíritu. De haberle dicho a alguien, le habría pasado lo mismo a esas personas. O habrían buscado la manera de purificar espíritus de manera posible, pero ya yo he explicado muchas veces en este canal por qué la purificación espiritual no le hubiera servido de una chingada a Kuruk. Así que ahora, banda, vayamos con las preguntas de Cristian López, las cuales son: ¿qué pasaría si un avatar por alguna cuestión queda con alguna discapacidad física que le impida cumplir con sus deberes como avatar?
a una edad temprana, resultando que la siguiente reencarnación tardaría en llegar. Algo así lo que pasó con Korra, pero con el mundo no preparado a ya no tener al Avatar. Ok, la verdad es que en el universo Avatar, por lo menos el tema de las discapacidades, no es algo que afecte verdaderamente a las personas, más si son maestros. Ya el día de mañana hablaremos de eso en el video que voy a subir, pero a lo que quiero llegar es que puede que tú te estés enfocando en la parte de el control de los elementos y hacer grandes proezas y mover montañas y su chingada madre. O sea, puede que haya sido un problema, pero recordemos que no siempre todos los avatares eran grandes maestros de los elementos y hacían grandes proezas y recurrían al control para solucionar problemas. De ejemplo, pongamos a Zeto. Zeto bien pudo haber estado en silla de ruedas, cuadrapléjico, sin brazos, sin piernas, el puro tronco, y aún así seguir siendo el gran avatar que fue, porque Zeto era más un administrador y un político que un guerrero. Entonces, así que como tal decir, ay, es que a huevo el avatar tiene que poder luchar y golpear y la madre, pues no. Sumado a que los maestros, cuando tienen una discapacidad, lo compensan con su poder elemental. Vean a Toph y vean a Minghua. Tendría que ser de plano un desmadre bien cabrón psicológicamente hablando, como lo que le sucedió a Korra y su estrés postraumático, que de verdad impidiera al avatar no solamente actuar físicamente, sino actuar también mental, política e intelectualmente, como para detenerlo. Y de ser así, probablemente pasaría lo que ocurrió con Kuruk. Compañeros, aliados y vaya, básicamente sus amigos le ayudarían a las tareas que el avatar no puede cumplir. Así que ahora vayamos con la pregunta de CCC 4131, la cual es: ¿cuál es realmente el tamaño del mundo Avatar? Y luego me empieza a dar todo una explicación y contexto y todo ese desmadre. Si no mal recuerdo, banda, yo ya había subido un video hablando de qué tamaño era el universo, el planeta de Avatar, y dije que tal vez no era del tamaño de la Tierra, pero sí un poquito más chico. Además de que el tema de las distancias, recordemos que en series y películas siempre se exagera o se limita por cuestiones de tiempo. Entonces, que en las series veamos que van de la Nación del Fuego al Reino Tierra en un ratito, no significa que en el tiempo real del universo y de la fantasía haya pasado un ratito. Simplemente son conveniencias de la narrativa. Por lo que yo me atrevo a decir que a lo mejor el universo Avatar estaría midiendo lo que ahorita mide Venus. O sea, un planeta un poquito más chico. No del tamaño de la Tierra, pero tampoco del tamaño de Mercurio o del tamaño de Plutón, que son unas chingaderitas. Yo digo que Venus. Venus o un poquito menos que la Tierra, pero chico no creo que sea el planeta de Avatar. Sobre todo porque lo vemos en lo de la convergencia armónica, que se ven los planetas y pues no se ve chiquito el planeta donde ocurre Avatar, ¿saben? Entonces yo digo que un tamaño medianito, Venus me parece bien. Y ya para cerrar, banda, vamos con las preguntas de Juan Barrera, las cuales son: ¿por qué los monjes aire no se llevaron a Aang a Ba Sing Se o a la tribu Agua del Norte? ¿Hubiera estado más seguro en una de esas dos ciudades cuando pasó el cometa? ¿Y por qué en el Reino Tierra y las tribus Agua no le dieron asilo a los nómadas aire sobrevivientes? No sé si tus preguntas se basan en el live action o en la serie original, porque de ser así, la pregunta número 1 y la pregunta número 2 en la serie original no tendrían sentido, porque recordemos que en el canon sagrado no sabemos en qué momento escapó Aang y en qué momento pasó el cometa de Zosin. Pudo ser una semana, pudo ser 6 meses, pudo ser un año, pudo ser ese mismo día, no lo sabemos. Entonces, de nada habría servido haberse llevado a Aang a una ciudad fortaleza resguardada, porque ¿qué iba a andar haciendo ahí? Si se supone que tenía que empezar a aprender agua control. Lo más lógico es que, bueno, me van a llevar a un lugar donde pueda aprender agua control, tal vez la tribu Agua del Norte, pero de nuevo, como no sabemos en qué momento iba a pasar lo del cometa y tampoco ellos sabían que Zosin iba a usar el cometa como arma, pues no hay ninguna lógica de que, no lo vamos a llevar para protegerlo. Además de que los nómadas aire, tanto en el live action como en el canon sagrado, jamás consideraron que se les fuera a atacar porque ellos no eran violentos. Y con tu tercera pregunta, es porque la Nación del Fuego no dejó ninguno. Yo sé que en el live action hicieron que primero atacaron el Templo Aire del Sur y después se fueron con los demás templos, pero en el canon sagrado, Zosin atacó los 4 templos al mismo tiempo. Obviamente no él, mandó ejércitos, mandó tropas en secreto, los movilizó y cuando llegó el cometa atacaron los 4 templos al mismo tiempo. Y los nómadas que no estaban en los templos posteriormente fueron llevados a trampas, engañados, manipulados para que
uno a uno los pudieran empezar a capturar. De esa manera, Sozin y su ejército se encargó de exterminar a todos los nómadas aire. Y los que escaparon, claro que encontraron asilo en las 4 naciones, bueno, en el Reino Tierra y en las tribus Agua, solo que ya no decían que eran nómadas aire, porque, como vimos en la serie, la Nación del Fuego constantemente enviaba tropas y cazadores, o por así decirlo inquisidores, a buscar sobrevivientes de los nómadas aire y a seguir buscando al avatar. Así que los pocos que sobrevivieron no pedían ayuda o asilo político, mejor se ocultaron y poco a poco dejaron sus tradiciones, sus normas y su cultura de nómadas aire por temor a que los encontraran. Básicamente, Sozin exterminó a los nómadas aire, o al menos la idea de ellos y de su cultura. Así que ahí lo tienen, banda. Esas fueron las preguntas que se acumularon la semana pasada hechas por los suscriptores unidos, a los cuales les debemos un gran gracias, porque de no ser por su apoyo en preguntas, en contenido, pero por sobre todo monetario, Jugo de Cactus no habría podido llegar tan lejos como ha llegado. Así que si tú también quieres apoyar a Jugo de Cactus, al canal, al contenido, a los fanfics, a los memes y a todo lo que yo hago, te puedes volver suscriptor unido, dar una pequeña cooperación mensual de 20 pesitos aquí en YouTube o ganar beneficios adicionales si te vas al Patreon, y de esa manera pues seguir dedicándole todo el tiempo y todas las ganas aquí a Jugo de Cactus para seguir creciendo, porque seguimos celebrando que llegamos a los 50,000 suscriptores y que yo digo que sí, ahora sí llegamos a los 100,000 para antes de mi cumpleaños el 24 de agosto. Así que muchas gracias, suscriptores unidos, y los que aún no son suscriptores unidos, únanse y sigamos con Jugo de Cactus. Y pues ya nada, sin otra cosa que agregar, yo me despido, esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.